Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Vamos adelante. Mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tú eres la mayor autoridad en mi vida. Día número 2 de esta última semana de nuestro Señor Jesucristo, la Semana Mayor, la Semana Santa, trabajo que se han tomado algunos arreglistas aquí en la Biblia, hermanos muy dedicados y estudiados en estos temas, de detallar lo que fue la última semana o lo que se registra de la última semana de nuestro Señor Jesucristo en nuestra Semana Santa. Y nos vamos en este tiempo Jesús, la última semana, hablando de lo que sucedió día a día. Hoy es martes, y para el martes se registran por lo menos 3 eventos o 3 citas bíblicas. Una de ellas es la unción de los pies de Jesús en Betania, registrada en Mateo 26, del 6 al 13. Los que quieran ir sobre estas lecturas precisamente en esta semana lo pueden hacer, claro que sí. La enseñanza de Jesús en los atrios del templo, esto es en Jerusalén, porque este día Él va a Jerusalén y allí es donde vamos a estar ubicados en nuestra lectura. No esta, pero sí la que sigue. Las enseñanzas de Jesús en el templo es un registro bastante largo, o un poco largo mejor, en Mateo, capítulo 21, versículos 28 hasta el capítulo 23, versículo 29. Allí se registran varias enseñanzas de Jesús en el templo que, según estos hermanos estudiosos biblistas, se pueden ubicar el martes, un día como hoy, el día martes de nuestro Señor Jesucristo. Y la autoridad de Jesús puesta en duda es el título que le han puesto al pasaje al texto que les invito para que revisemos hoy. Por supuesto, ocurre en Jerusalén, en el templo también, en el capítulo 21 de Mateo, versículos 23 al 27. Y he escogido el relato de Mateo porque está seguido, es decir, Jesús tiene su entrada triunfal a Jerusalén. Luego Mateo registra la purificación del templo y después de ello, cuando Jesús maldice la higuera, está seguido. Y luego está seguido el relato de la autoridad de Jesús, que es puesta en duda. Por eso escogí Mateo, porque también está registrado en Marcos y en Lucas. Entonces, Marcos capítulo 11 y Lucas capítulo 20. Allí también está registrado este mismo tema de la autoridad. Vamos a leerlo. Cuando llegó al templo, versículo 23 del capítulo 21 de Mateo. Cuando llegó al templo, nuestro Señor Jesucristo, los principales sacerdotes y los ancianos, quienes dicen que eran la máxima autoridad en el pueblo. Estamos hablando de los saduceos. Y los que saben hablan de los fariseos como los ancianos gobernantes o el Sanedrín, muy probablemente una buena representación o significativa representación de estos dos grupos de máxima autoridad en Jerusalén en el primer siglo de nuestra era. Quiere decir que los saduceos, es decir, los que administraban y gobernaban en el templo, que tenían guardia propia, el sumo sacerdote era reconocido por el César como la máxima autoridad para los judíos y era con quien el César negociaba o Roma negociaba para compartir la autoridad o delegarles autoridad también, excepto la de declarar a alguien o
certificar que alguien debía morir, autorizar que alguien muriera. Esa autoridad todavía era potestativa de Roma. Entonces, por eso llevan a Jesús ante Pilato para que él autorice su crucifixión. Y ellos no lo pueden apedrear, aunque quisieron muchas veces. Ellos no podían tomar la vida del Señor Jesucristo sin la autorización de Roma. Pero ellos dos, estamos hablando del sumo sacerdote y los saduceos que estaban en el templo, los fariseos, los ancianos gobernantes o los del Sanedrín, que administraban la ley exactamente cómo, que en cada detalle de la ley, cómo podían aplicarla al pueblo judío. Entonces, dada la autoridad o la libertad de Roma para que el pueblo judío fuera dirigido por sus propios líderes y bajo su propia ley, obviamente estando sometidos bajo Roma, esto les trajo una paz y una tranquilidad, sabiendo que estaban bajo sus propias leyes, estaban ejerciendo su propio culto y toda la parte piadosa de Israel, pero de todas maneras estaban sometidos a Roma. Sin embargo, a Jesús le llega en el templo, porque él estaba enseñando en el templo, es decir, en el lugar de autoridad, de máxima autoridad para los judíos. Ese era el templo, o sea, el centro de la fe de Israel era el templo. Estaba el templo de pie, los sacrificios y todo lo que allí ocurría. Ese era el núcleo de la autoridad en Israel. Aparte de eso, le llegan por un lado los sacerdotes, o sea, la representación de los saduceos y el sumo sacerdocio, y por el otro lado la representación de los fariseos. Estaban allí en el lugar de autoridad con la máxima autoridad de Israel en ese momento, de Jerusalén, con nuestro Señor Jesucristo. Es para que tengamos el contexto del tema que se está revisando allí y por qué. Eso quiere decir que la máxima autoridad en Jerusalén en ese momento se allega a nuestro Señor Jesucristo. Los ancianos, los sacerdotes del pueblo se acercaron mientras él enseñaba allí en los atrios del templo y le preguntaron. No le van a preguntar cómo está tu mamá, cómo está tu papá, cómo van las cosas, cómo va el ministerio, cómo te sientes, cómo te han tratado. No. Ellos son la máxima autoridad. Y han visto que el Señor Jesucristo está realizando en esos 2 últimos días unos eventos, o los 3 últimos días si contamos el domingo, unos eventos que están yendo directamente en contra y golpeando la autoridad o la dignidad de ellos como autoridad. Entró de manera triunfal a Jerusalén. Aquello fue provocativo, así haya sido sobre un burro, no importa. La aclamación de la gente, Hosana al Hijo de David, Hosana al Altísimo. Aquello era unas arengas y una proclamación reconociendo autoridad. Cuando entra allí, purifica el templo, saca a fuetazo limpio a todos los vendedores, a los cambistas del templo, y además dice la casa de mi padre, es decir, en mi casa, será llamada casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Para aquello había que tener no los pantalones, sino la túnica bien amarrada para hacer aquello, frente a la autoridad que representaba, por supuesto, Roma y los saduceos y los fariseos. Y aparte de eso, maldice la higuera se seca inmediatamente, dando unos indicios de autoridad que no tenían nada que ver con autoridad política. Y conociendo otros detalles también, que ya los vamos a mencionar, se le acercan estos 2 personajes o grupos o representación de estos 2 grupos preguntándole: ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te mandó? ¿Quién te respalda? ¿Quién es
el padrino tuyo, quién es el que te está soportando o concediendo autoridad para hacer lo que tú estás haciendo. Un café por eso, venga, venga. ¿Cuál es la autoridad tuya? Detrás de la pregunta ellos están diciendo, nosotros estamos autorizados por Roma para ejercer nuestra autoridad en el pueblo, que es el imperio que está aquí gobernando, número uno. Número dos, aquí está el sumo sacerdote, nosotros somos sumo sacerdote, nosotros somos saduceos y por aquí nosotros somos fariseos, está el templo y la ley, que es lo que gobierna el sumo sacerdote, que es la máxima autoridad en el pueblo de Israel. Tú dinos quién eres tú, cuál es tu autoridad para hacer todo lo que estás haciendo. Ahora, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te concedió ese poder para hacerlo? Ahora, ellos lo están preguntando, pero lo preguntan con todo respeto, reconociendo, sí, que hay una autoridad en él. Porque si Jesucristo fuese cualquiera que se hubiese aparecido allí a enseñar en el templo de buenas a primeras, como dicen, de golpe y porrazo, de carambola, que llegue y apareció allí y yo quiero enseñar, va preso. Yéndole bien, va preso. Inmediatamente la guardia del templo los agarran, los llevan a la cárcel, a la prisión, y si no lo condenan, mínimo iba preso. Pero los sacerdotes y los ancianos se acercan al Señor Jesucristo y le hablan. Lo cuestionan, sí, pero no van a someterlo a llevarlo preso. Eso indica, queriendo o no, con o sin ganas, que reconocían una autoridad en nuestro Señor, que tenía poder. Ahora, ¿de qué estamos hablando? A estas alturas del partido, como dicen, el Señor Jesucristo ya resucitó a Lázaro. Eso implica, y al hijo de la viuda de Naín, eso implica autoridad sobre la muerte. Ya sanó al siervo del centurión sin ir a su casa, sino con solo decir la palabra. Bien que el Señor resalta la fe del centurión, pero hay autoridad. El centurión reconoce la autoridad en el Señor, una autoridad espiritual. Él le dice, yo soy un hombre en autoridad también, y estoy bajo autoridad. Y estos hombres que están bajo mi autoridad, yo les digo que hagan algo y ellos lo hacen, obedecen, y que no, y no lo hacen. Están bajo mi autoridad. Tú solamente di la palabra que yo reconozco tu autoridad. Yo reconozco tu autoridad. Autoridad sobre las enfermedades, ciegos, leprosos, cojos. Autoridad sobre los demonios, liberación demoníaca, aún reconocimiento público de parte de ellos. Autoridad sobre el mar, sobre el viento, sobre la provisión, la multiplicación de los panes. Autoridad, autoridad, autoridad. El Señor les había demostrado suficientemente con todos los pelos y señales, dándoles evidencias de que en realidad Él tenía una autoridad extraordinaria que ninguno de ellos tenía. Ninguno de ellos tenía. Es más, Nicodemo se le acerca, registrado por Juan muy al principio de su evangelio, y le dice, Rabí, sabemos. Él no dice sé. Y estamos hablando de Nicodemo, que era dignatario, maestro, que sobresalía entre los judíos, entre los fariseos. Era un maestro de la ley. Y dice sabemos. Él no dice sé. Es decir, que entre ellos ya habían considerado el asunto. Ya estaban enterados de que este personaje no es cualquier personaje. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un café por eso, sí, Señor.
¿Lo sabían? Sí lo sabían. Sí lo sabían. Entonces uno dice, ¿por qué van a preguntar lo que ya saben? Porque no, ellos querían una confirmación de parte del Señor. La autoridad del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nada más y nada menos. O Jesucristo estaba loco, era un enfermo, perdido para afirmar lo que afirmó, o estaba diciendo lo correcto. Loco no demostró ser. Más coherencia, ¿para dónde? Y si está diciendo la verdad, el problema es que su autoridad es cierta. Su autoridad tiene arraigo real. Los registros lo dicen. Autoridad para hacer lo que hace y para decir que es quien es. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre me envió. Mi Padre y yo, lo que el Padre trabaja, yo también lo trabajo. Voy a glorificar a mi Padre. Yo voy al Padre porque el Padre y yo somos uno. La autoridad ya saben de dónde viene. Pero para ellos les parecía inconcebible que Dios se hubiese hecho carne y hubiese habitado entre ellos. Muchos creyeron por las señales, reconociendo detrás de las señales la autoridad que el Señor tenía, sí. Y Él lo había dicho desde el principio. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a tener autoridad sobre los espíritus, sobre los enfermos, a traer libertad, a traer sanidad, a traer provisión, a dar alimento, a sostener, a ayudar, a salvar. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, pues yo tengo autoridad aún para perdonar pecados. ¡Ja! Ya Él lo había dicho, vienen a buscarlo, no sé por qué. Y aparte de esto, yo creo que el Señor sabía, por supuesto, que ellos sabían de cuál era la autoridad. Ya Nicodemo lo había dicho. Ya Nicodemo lo había dicho. Ahora el Señor se le sale por la tangente, o como dice, se le baja por las orejas. Y les dice, bueno, yo también tengo una pregunta. Si ustedes me la responden, yo con mucho gusto les digo de dónde viene mi autoridad, o quién me ha dado esta autoridad o este poder, esta autoridad legal o moral para hacer lo que yo hago. El bautismo de Juan, ¿del cielo o de los hombres? Y ellos ahí mismo hacen reunión aparte y empiezan a hablar. Y hablar es, ¿cómo nos salimos de esta? ¿Cuál es la mejor respuesta? Es decir, sabemos que el bautismo de Juan el Bautista, era del cielo, era divino, era real, era verdadero, pero nosotros no podemos admitirlo. Bellacos. ¿Qué le decimos? Si le decimos que del cielo, va a preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y ya vamos a quedar mal. Y si les decimos que no era del cielo, vamos a tener encima al pueblo porque el pueblo lo tenía como un verdadero profeta de Dios. Entonces se salen por la tangente y van y dicen, no sabemos. Y entonces el Señor no les dice, entonces yo tampoco sé con qué autoridad. No, Él les dice, yo sí sé con qué autoridad lo hago y ustedes también lo saben. Como ustedes no me dijeron, yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago estas cosas. En otras palabras, ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo saben. Y según los registros, era cierto, ellos lo sabían. El problema era que una cosa era reconocer o saber, cuál era la autoridad del Señor. Y lo otro, someterse a esa autoridad. Muy diferente. Que es la gran diferencia o el punto que hace la diferencia entre los que son salvos y los que no. Aquellos que reconocen en nuestro Señor Jesucristo su autoridad y se someten a Él, sometiendo su voluntad a la autoridad de Él, sabiendo que es Hijo de Dios, que descendió del cielo, que habitó entre nosotros, que nos dio ejemplo de vida, que manifestó y evidenció ser Hijo de Dios, murió
sin culpas, inocente por nuestros pecados, en nuestro lugar, venció la muerte, resucitó y está a la derecha del Padre, y de allí vendrá de nuevo por nosotros. Reconocer esto es reconocer la autoridad, la dignidad de quién es nuestro Señor Jesucristo, y no solamente reconocerla, sino someter nuestra voluntad a la de Él y decirle: Señor, tú eres autoridad, dime qué tengo que hacer y lo voy a hacer. Por eso Pablo inicia su conversión diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Yo creo que ante la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, sobradamente reconocida, lo único que tenemos que decir es: Señor, aquí está mi vida. Haz con ella como a ti te plazca, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Padre, gracias por esta palabra que nos has regalado hoy, Señor. Un martes donde tu autoridad, Señor Jesucristo, fue puesta en duda. Pero por quienes quisieron hacerlo así, porque era evidente para muchos, Señor, que eras el Hijo de Dios estando aquí entre nosotros, habitando entre nosotros, dando todas las manifestaciones indudables. ¿De dónde venías? ¿Quién eras? Padre, gracias por este regalo. Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias por esta salvación. Gracias por este amor, por haber descendido de esta manera. Y aunque te pusieran en duda, Señor, muchos creyeron, muchos hemos creído y muchos van a creer en ti. Con tu autoridad guía nuestras vidas. En el poder de tu Espíritu Santo, llévanos de tu mano. Te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy. En el nombre del Señor, espero que hoy tengan un muy buen día, que sea fructífero para los que tienen que trabajar. Hay algunos que están de vacaciones por aquello de la Semana Santa. Que el Señor los bendiga también en todo cuanto hacen. Que sea fructífero el trabajo de sus manos y que el Señor los guarde en todo. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.